Gracias a Dios, pues logramos resumir y cubrir prácticamente el primer milenio. ¿Cuáles fueron las constantes que nos demostraron la promesa del Señor? No sobra recordar que la meta principal de esta materia es demostrar a la luz de la palabra de Dios que Cristo ha desarrollado su iglesia desde que Él la estableció. Y en este primer milenio, pues vimos evidencia de eso. La promesa pues está en Mateo capítulo 28, versos 16 hasta el 20. En la parte final, Cristo dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pues en ese primer milenio vimos cómo el Señor a través de su Espíritu y de su iglesia pues fueron los principales protagonistas de esa promesa. Como ya lo hemos repasado con bastante insistencia, pues la Iglesia de Cristo y su Santo Espíritu, que es el vicario representante, son columna y baluarte de la verdad. Pues es básicamente lo que se intenta demostrar a la luz de estudio de los bautistas o la Iglesia de Cristo a través de los siglos. Pues nos quedó claro que no toda iglesia bautista ha permanecido en la doctrina. La gran mayoría de congregaciones con el nombre bautista tristemente se han separado de la sana doctrina y ya hoy tienen mezclas en cuanto a mandamientos de hombres y también tristemente, mucho más aún, con doctrinas o mandamientos de demonios. Entonces ese pasaje de Mateo 28, del 16 al 20, y el pasaje de 1 Timoteo capítulo 3, verso 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Sí? Son los ejes claves de la enseñanza de esta materia, porque para identificar una iglesia, o sea, una asamblea que tiene a Cristo como cabeza, pues se necesita trazar su origen, no en una descendencia como algunos afirman en cuanto al liderazgo religioso o al apostolado o cualquier otra forma, sino en el reconocimiento que no ha habido ni un solo día en que no haya una iglesia de Cristo que no haya sido, columna y baluarte de la verdad. En otras palabras, siempre ha habido iglesias de Cristo como columnas y baluartes de la verdad, en todos los sentidos. Por eso, el asunto doctrinal es clave. El asunto doctrinal partiendo de la organización de una nueva congregación, en cuanto a la salvación, en cuanto al bautismo, en cuanto a la cena del Señor, en cuanto a la familia, todas las doctrinas fundamentales, esenciales. ¿Y qué son eso? Son doctrinas, no son asuntos de opinión o de parecer o de juicio propio del ser humano o de gusto en el ser humano, sino son verdades que Dios revela y da a conocer. Entonces, en ese primer milenio, pues fuimos viendo cómo en el primer siglo las iglesias del Señor Jesucristo, aún sin tener la Biblia completa terminada, pues se pudieron mantener con el poder de Dios. Y desde el segundo hasta el siglo décimo primero, que estudiamos de manera resumida, pues vimos cómo esas iglesias fueron permaneciendo en la doctrina. Y pues los nombres que se utilizaron fueron secundarios. En la Biblia, Cristo le da el nombre a su iglesia, mi iglesia. Pero después en la misma Biblia aparecen otros nombres como los del camino, cristianos, Antioquía, en Hechos capítulo 11. A la iglesia de Cristo también se le llamó herejía desde el judaísmo. Los judaístas, o el judaísmo mejor, pues se le dio ese nombre. Y así sucesivamente, pues fueron siendo utilizados diversos nombres, montanistas,
y en algunos otros casos, pues donatistas, novacianos, ¿sí? Hasta llegar, estoy haciendo pues un resumen y los estoy mencionando en desorden, hasta llegar a los paulicianos, que también eran congregaciones que tenían la sana doctrina y que la preservaron de una manera firme a pesar de las grandes persecuciones que hubo, sobre todo en los primeros 300 años. Entonces, que no perdamos de vista esa meta. La meta es demostrar a la luz de la palabra de Dios que Cristo siempre ha permanecido con su iglesia a pesar de todas las dificultades, de las circunstancias que tuvieron que afrontar esas congregaciones del primer milenio. Vamos entonces al capítulo número 24. El capítulo número 24 empieza por mencionar a un predicador, seguramente, aunque aquí no lo puntualiza, seguramente fue un siervo de Dios llamado a servir en una iglesia del Señor Jesucristo. Se llamó Pedro de Bruis y pues más que todo pues por el lugar de origen. Los petrobrusianos, muy bien. El texto que utiliza está en Filipenses capítulo 3, versos 2 y 3. Dios hace una comparación a través del apóstol Pablo cuando dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos del cortamiento. Había personas que enseñaban a la iglesia que para poder ser salvo también había que circuncidarse. Por eso habla ahí en Filipenses capítulo 3, ustedes lo pueden verificar en sus Biblias, Filipenses capítulo 3, versos 2 y 3. Había un grupo de judaizantes, es decir, que personas que practicaban algunas enseñanzas del Antiguo Testamento con relación a la circuncisión, y ellos decían que era necesaria para la salvación. En otras palabras, le enseñaban a la iglesia, sí, crean en Cristo, pero también circuncídense. Sí, similar a lo que algunas congregaciones hoy en día también hacen. Crean en Cristo, pero desarrollen determinadas. Inclusive se usan mal las ordenanzas. Crea en Cristo, pero si no se bautiza no es salvo, utilizando pasajes como el de Marcos capítulo 16, pero pues utilizándolo de una manera equivocada. Lo que salva es el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Y estas personas pues estaban desviando a la iglesia en Filipo. La palabra circuncisión en sentido espiritual normalmente indica limpieza o pureza. En el Antiguo Testamento se simbolizaba el arrepentimiento y la fe en Cristo a través de la circuncisión. En el Nuevo Testamento a través del bautismo. Pero pues esta enseñanza equivocada es aclarada por Dios aquí, ¿sí? Los designa como malos obreros porque pues desviaban a las personas de la verdad y inclusive los mutiladores del cuerpo significaba eso, que practicaban la circuncisión sin necesidad de hacerlo. Dice, ya, perdón. Disculpen un momento, hermanos, perdón. Sí, buenas noches, el pastor Edgar, Dios lo bendiga, ¿cómo ha estado? ¿Por qué presenta este texto de entrada? Porque es muy importante reconocer aquí que al iniciarse el segundo milenio, hablando históricamente en nuestro calendario, religiosamente en el mundo había una gran presión por parte de los musulmanes. El catolicismo romano pues lo que hace es organizar las famosas
cruzadas, que pues son bastante conocidas y que todavía siguen teniendo un efecto muy perjudicial por el mundo musulmán, en el mundo musulmán, perdón, porque pues cuando en los árabes se habla de cristianismo, no se asocia con la obra de Cristo en el Calvario, sino se asocia con los ataques que recibieron los árabes a partir de las cruzadas. Pues quisiéramos tener como el tiempo de mirar un poquito de eso, pero es importante mencionar el contexto donde predica Pedro de Bruys, que es muy similar a lo que pasaba en Filipos. Dice que estas personas tenían confianza en sus esfuerzos humanos. Cuando le dicen no teniendo confianza en la carne, pues está hablando de los esfuerzos humanos para agradar a Dios. Las cruzadas pues fueron organizadas supuestamente para agradar a Dios, porque tenían como objetivo rescatar, decían ellos, a Jerusalén de la influencia de la religión musulmana que había sido iniciada por Mahoma en el año 620 después de Cristo aproximadamente. Entonces, en lugar de predicarles el evangelio, lo que hicieron fue empuñar las armas y desarrollar toda una serie de prácticas. Una cosa es el pensamiento humano, la forma humana, el interés humano. Si yo confío en lo que yo puedo hacer para Dios sin tener en cuenta lo que Dios me enseña que debo hacer para Dios, pues entonces estoy cayendo en una profunda equivocación y muchísimo más cuando se desarrollan todo este tipo de prácticas, ¿sí? Fueron varias las cruzadas y pues eso es muy reconocido. En la parte histórica es muy reconocida la situación de las cruzadas organizadas por los líderes religiosos, particularmente, pues con todo respeto lo digo, del catolicismo romano, pero pues eso está suficientemente documentado, hay mucha enseñanza con relación a eso. ¿Qué nos interesa a nosotros definir aquí? Pues nos interesa, por ejemplo, si podemos colocar el texto ahí, si es tan amable. En la parte introductoria menciona un historiador, Harrell, el historiador, dice que en la Edad Media, comillas, existieron centenares de miles de paulicianos, o sea, de congregaciones y creyentes añadidos a la iglesia, quienes eran una grande y brillante luz en aquel tiempo, cierra comillas. Y dice que en nuestro estudio veremos que ellos existieron bajo otros nombres antes que se levantara el gran hombre, y menciona a Pedro de Bruys, que promulgó sus doctrinas con tanto fervor e influencia por causa de la prominencia. Entonces, cuando se habla de los petrobrusianos, se asocia con este pastor, con este líder, con este predicador, ¿sí? Y se extendieron por todas partes al sur de Francia en el año 1104, después del nacimiento de Cristo. Entonces, dice aquí que antes de su conversión era un sacerdote y fue discípulo de Abelardo, un gran pensador de sus días. Abelardo es muy conocido dentro de lo que se llama comúnmente la escolástica, es decir, las doctrinas religiosas que estaban en ese momento en auge. Y sobre todo en Francia, en el sur de Francia. Y bueno, habla de varias personas. Dice Enrique de Lausana que era un monje, pero pues obviamente ellos tenían acceso a la Biblia, a la palabra de Dios. Y después de su conversión, se unió con los petrobrusianos y se unió con Pedro de Bruys en su gran obra. ¿Qué es importantísimo empezar a reconocer aquí? Que estas personas fueron formadas en un ambiente religioso. Asuntos de la soberanía de Dios, en cierto modo. Pero ¿qué pasó? Que ellos no establecieron una nueva denominación, una nueva religión, una nueva congregación. No, ellos lo que hicieron fue pues buscar
bajo la dirección de Dios a las iglesias del Señor Jesucristo. ¿Y cómo las buscaron? Por la doctrina. Eso es muy importante. Recurrieron a lo que se enseñaba en las iglesias de Cristo, en todo el conjunto doctrinal y obviamente también en lo que tiene que ver con la autoridad de la iglesia. ¿Sí? Ahí un poquito más adelante dice que se enfatiza que su trabajo fue el principio de su trabajo en el año 1104 y arrojó todas las tradiciones a los vientos. Una manera de decir que rechazó pues todo lo que tiene que ver con el error, transubstanciación, enseñando que la cena es una ordenanza monumental, o sea, grandiosa o conmemorativa. Es decir, que solamente era un símbolo. Todos los errores que en ese momento estaban organizándose, porque es que la doctrina de la transubstanciación, ya sabemos lo que significa transubstanciación, ¿sí? Supuestamente cambiar la esencia de una sustancia. La harina de trigo, después de una oración, convertirla en el cuerpo de Cristo literalmente, y lo que ellos llaman vino de consagrar literalmente en la sangre de Cristo. ¿Sí? Que lo que se ve es aparente, pero que lo que hay en el fondo es cuerpo y sangre de Cristo. Esa doctrina pues fue muy fuerte en ese momento porque se estaba empezando a consolidar. Se puede decir que en el primer milenio no estuvo tan consolidada esa doctrina. Sí. Cuando vivimos el rastro de la sangre, nos acordamos que por allá, en el famoso Concilio de Trento, fue que finalmente se logró imponer definitivamente. Todo un proceso para lograrla imponer, porque pues no era fácil ni para los cristianos ni para los seres humanos pues entrar en un asunto, en una práctica tan desviada. Y bueno, hay toda una exposición en esa página de lo que significa la obra de Dios a través de este gran predicador. ¿Sí? Por eso es que en Filipenses ahí habla de que nosotros pues predicamos la verdad o debemos predicar la verdad, ¿sí? A veces la verdad no agrada al ser humano y pues hay siempre la tentación de buscar la manera de predicar algo que agrade al ser humano, que lo excluya como de esa manera de redarguir, o sea, de demostrar nuestras equivocaciones, porque pues es apenas claro lo que Dios enseña en su palabra. Entonces, estas dos personas, Pedro de Bruys y Enrique de Lausana, pues fueron siervos del Señor que se convirtieron y anunciaron siempre la sana doctrina. Punto 1 es introductorio, el punto 2 habla de las doctrinas y hace el autor, el escritor del libro, pues tiene toda un resumen, toda una exposición resumida de lo que ellos enseñaron, ¿sí? A partir del año 1104 aproximadamente. Ahí todas las fechas son aproximadas, porque pues, los textos pues, en esa época no eran tan fáciles de construir, ¿sí? Entonces, podemos tomar ahí, cuanto a las doctrinas, ¿sí? Podemos leer ahí, hacer un resumen de cada una de ellas muy brevemente, ¿sí? Por ejemplo, primero dice, negaban que los niños antes de llegar a la edad de comprensión pudiesen ser salvos por el bautismo de Cristo, que la fe de otro pudiese ser válida a aquellos que no la pudiesen ejercitar. Sí, se enfatizaron muy bien en el plan de salvación. Reconocieron que a la luz de la palabra de Dios un niño, antes de tener la capacidad de creer, pues va a la presencia de Dios porque Dios le aplica los méritos de la obra de Cristo, ya que no tiene la capacidad de arrepentirse y creer, igual que un discapacitado o igual que una persona que ha nacido en una condición imposible de creer o de arrepentirse o de creer, porque pues a raíz de la contaminación con el pecado, pues se presentan muchísimos
efectos que impiden que las personas que nacen en determinada condición puedan arrepentirse y creer. ¿Sí? Y así sucesivamente. Por ejemplo, en el punto 2, se enseñaron que los lugares sagrados no fueron necesarios para la adoración. Es decir, que tenían claro lo que dice Juan 4:24, que al Señor se adora en espíritu y en verdad. Un lugar puede ser importante, pero no esencial. Un templo apartado para la gloria de Dios es importante, ¿sí? Pero en los primeros siglos sabemos que no podían haber templos porque el Imperio Romano no permitía. Las iglesias estaban cobijadas bajo el judaísmo, o sea, para el Imperio Romano, las iglesias de Cristo eran como una especie de secta, entre comillas. Legalmente los reconocían como eso, como una secta del judaísmo. Y por eso, pues en cierto modo los dejaban hasta cierto punto funcionar en el templo, en Jerusalén o en algunos lugares. Las personas se reunían en las casas, ¿sí? Pero los lugares ocupaban pues una parte importante, pero al fin y al cabo secundaria, ¿sí? Dios escucha nuestras oraciones tanto en la palabra taberna ahí es una traducción, el traductor no contextualiza esa palabra, porque para nosotros taberna es un lugar donde se consume licor y obviamente pues ahí no vamos a adorar a Dios. Ahí a quien se adora es al demonio. Pero pues taberna en otros lugares no es lo mismo que aquí. Taberna puede ser un lugar público donde las personas se reúnen a comprar o se reúnen a dialogar. Es muy, o sea, la palabra taberna ahí no está contextualizada, el traductor no, sí, lo que está hablando es de que hay momentos individuales donde uno puede, sí, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero una cosa es la adoración individual y otra cosa es la adoración pública, sí. Uno puede ir, por ejemplo, en un transporte público, puede ir en un avión, puede ir en un bus, puede ir, y uno puede de corazón adorar a Dios a través a través de una oración, ¿sí? Siempre y cuando se haga con base en los requisitos que enseña la palabra de Dios. Pero resulta de que en este momento había una tendencia muy fuerte a que el lugar era esencial, y esencial significaba pues que si no era en determinado lugar, pues no se podía adorar a Dios, cuando la adoración a Dios pues surge del corazón. Prácticas o afirmaciones, mejor. Afirmaciones como voy a ir a la iglesia, asociando que voy a ir al templo, siguen siendo muy comunes todavía, ¿sí? Inclusive nosotros mismos a veces asociamos solamente la iglesia con el lugar, cuando lo que debemos hacer es asociar esencialmente la iglesia con las personas, primero con la presencia de Dios y luego con la presencia de los creyentes. Por eso Cristo dice que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, ya sea como familia, ya sea como un grupo de hermanos en Cristo, ya sea como iglesia, ¿sí? Entonces, eso, este predicador, Pedro de Bruys, pues fue bastante contundente en esa parte. Situaciones, por ejemplo, con las cruces, ¿sí? Vuelvo a repetir el asunto de las cruzadas, que se utilizaba el símbolo de la cruz en los escudos para ir a la guerra, ¿sí? Cosa que pues Dios no había enseñado. Lo que había enseñado Cristo a la iglesia era predicar el evangelio, porque pues todos sabemos que la guerra nace desde el odio que hay en el corazón del ser humano, del egoísmo. Entonces la manera de vencer el egoísmo no es atacando a las personas con las armas, sino predicando el amor de Dios a través del Evangelio. ¿Sí? Y seguramente pues hay mucha discusión sobre eso, porque pues en el Antiguo Testamento Dios sí tuvo obligatoriamente que utilizar la pena de muerte a través de la guerra en algunos casos para poder preservar a su pueblo y en algunos casos poder preservar a la humanidad de los
niveles tan grandes de corrupción que habían por la idolatría y por todas las desviaciones que habían en cuanto a lo espiritual. Entonces, hermanos, pues este predicador o este grupo de predicadores, porque pues el año 1100, pues estamos viendo varias personas aquí que Dios utiliza para aclarar y para enseñar la sana doctrina en cuanto a esto, ¿sí? Tampoco es un secreto para nadie que hay personas que adoran la cruz. La cruz simplemente es un símbolo. Personas que se van a los extremos, ¿sí? No utilizan el símbolo de la cruz absolutamente para nada. El problema es que ellos lo utilizaban para adorarlo. Y hay personas que siguen adorando la cruz, le siguen rezando la cruz. Inclusive a veces hay ciertas confusiones en determinadas prácticas. Aún dentro de las iglesias de Cristo a veces hay confusiones. Y por eso pues es bueno aclararlas, ¿sí? Pero la cruz no debe ser ni la cruz ni ningún objeto, porque pues las personas dicen, si yo voy a ir a hacer un viaje y me pongo un crucifijo, entonces me va a ir bien. No, uno necesita encomendarse a Dios, y el mediador entre Dios y los hombres es el Señor Jesucristo, y entre los creyentes con muchísima mayor razón es efectiva esa mediación por haber sido adoptados como hijos de Dios a través de Cristo. Pero utilizar objetos para buscar favores de Dios o para buscar respuestas en la oración o para buscar bendiciones o lo que sea, pues es apenas claro que no está autorizada. Nada de eso está autorizado porque pues la obra de Cristo es suficiente. Cristo es suficiente para ser Salvador, para ser sumo sacerdote y para guiarnos por medio, sí, eso sí, de su Santo Espíritu. Entonces, así sucesivamente. Por ejemplo, el punto 4, perdón, habla de la transustanciación, que pues es muy claro que la cena del Señor es un símbolo, una ordenanza, que se negaron que la sangre del cuerpo de Cristo puedan ser hechos y ofrecidos por los sacerdotes. ¿Sí? La pretensión de hacer tal cosa es absurdo y es un sacrilegio. Es decir, es una burla a lo sagrado, que es muy común, sí, pero es que muchas cosas que son comunes no necesariamente son verdades. Las personas se acostumbran en determinadas prácticas o se les acostumbra a determinadas prácticas. Como Cristo se ofreció una sola vez y para siempre y se reconoce en el sacrificio, entre comillas, de la misa, nuevamente, pues no tiene sentido. Uno se puede admirar es más bien como de la misericordia de Dios y de la grandeza de Dios y de la paciencia que Dios tiene con todo ese tipo de prácticas que pues confunden y desvían al ser humano, ¿no? Muy bien. Punto 5, enseñaron que la misa, sí, la palabra misa pues tiene varios significados. Uno lo encuentra en los catecismos, lo encuentra en internet, lo encuentra en muchas partes, pero pues todos esos significados están alejados de lo que Dios enseña. Oraciones, limosnas y otros actos en favor de los muertos no tienen ningún valor. ¿Sí? Y obviamente pues estos hermanos negaron el purgatorio. Ya hemos visto en otras ocasiones también el origen del purgatorio y sus desviaciones, que todavía siguen siendo vigentes en millones de personas. Hay muchísimas personas, de ahí la gran necesidad de insistir en predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Bueno, en el punto 6 pues se enfatiza la Escritura, ¿sí? La Escritura como inspirada por Dios, como la única autoridad. Ahí el traductor utiliza la palabra religión, pero pues hay que reconocer que la utiliza en un sentido
en un sentido solamente de traducción, ¿sí? La única autoridad en la enseñanza de las verdades que Dios da a conocer, pues es la Biblia, ¿sí? Porque pues religión, hablando en el sentido general, es otra cosa, ¿sí? Viene del latín religar, que significa volver a unir. Pero nosotros estamos unidos nuevamente con Dios al cambiar de relación por medio de Cristo. Muy bien, ellos fueron calificados de herejes, claro, y es apenas obvio. El concepto que han tenido las religiones con relación a la Iglesia de Cristo también ha ido evolucionando, ¿sí? En la Biblia, pues las iglesias de Cristo fueron calificadas de esa época también como herejías, y frecuentemente utilizan el término de herejías. Dios sí lo utiliza, pero para enseñar que hay personas que proclaman doctrinas erróneas que causan separación, que causan división. Y entonces ahí por eso es que tenemos la palabra herejía. Bueno, es como una semblanza en general y pues nos vamos dando cuenta que las doctrinas básicas al iniciarse el segundo milenio, pues también son atacadas seriamente, pero que Dios tiene tanto iglesias como predicadores. ¿Sí? No sé si hasta ahí hay alguna inquietud, alguna pregunta, por favor. Quiero concluir. Sí, pues yo estuve leyendo el capítulo del libro y pues hay varias cosas interesantes ahí que yo estuve revisando desde el punto de vista geográfico. Pues ahí el libro menciona que Pedro de Bruys predicó en el sur de Francia. Sí, entonces yo me puse en la tarea de mirar algunas ciudades en el sur de Francia y el libro también menciona específicamente que una de las ciudades donde predicó Pedro de Bruys fue en Provenza. Pues resulta que en Provenza, en el sur de Francia, hoy en día hay una iglesia bautista. ¿Sí? Y entonces me fui y busqué esa iglesia bautista de Provenza y revisé la declaración de fe, pues está en francés, pero hay algunas cosas que se pueden entender. Y revisé la gran mayoría de puntos de declaración de fe de ellos, son como más o menos 100 hojas que tienen, porque explican cada... Y la única, pues hay una confusión en cuanto al gobierno de la iglesia, porque ellos reconocen que la iglesia, que el gobierno de la iglesia es a través de asamblea, que convocan a los miembros de la iglesia local, pero también tienen un gobierno como de ancianos, o le dan un reconocimiento a los ancianos ahí dentro de su declaración de fe. Y adicional a eso, entonces, pues ahí ellos están muy bien organizados en Francia, tienen una federación de iglesias bautistas, ellos hacen, y la historia de ellos data de hace 400 años, y dicen que ellos entraron, que los bautistas a Francia entraron por Holanda. Pero pues también mirando, hay unas iglesias de la Asociación Bautista Americana, hay dos iglesias en Francia, una en Marsella y otra en París. ¿Sí? Entonces, hay más o menos 100 iglesias bautistas en Francia y con más o menos unos 6.000 miembros en iglesias bautistas. Entonces, pues, me llamó la atención ese ejercicio ahí pues, de seguir el rastro de lo que había hecho Pedro de Bruys en Francia. Sí, gracias. Pues sí, digamos, si uno pues tuviera la oportunidad o el tiempo, más que todo, de poder exponerse a
a complementar la documentación que presenta aquí el escritor, pues sí, encontraría casos como esos, ¿sí? Uno no puede desconocer que Dios en su misericordia pues habrá guiado a muchas congregaciones en muchos lugares, no solamente en Europa. Por ejemplo, en el caso del etíope, que estuvo en África. Muchas personas seguramente fueron utilizadas por Dios para establecer iglesias de Cristo donde nosotros ni siquiera podríamos imaginarnos. Por eso cuando uno pues tiene contacto con un creyente o con una persona y le hablan a uno de la iglesia de Cristo o uno habla de la iglesia de Cristo, pues siempre es bueno, como dice la Biblia, pues ser prontos para oír, porque no sabemos realmente dónde Dios haya formado iglesias de Cristo. De ahí la prueba doctrinal, de ahí la importancia de conocer bien la doctrina. Porque muchas personas dicen, no, pues yo vengo de una iglesia de Cristo porque le han enseñado eso, ¿sí? Y en general, uno puede decir que no es que tengan la culpa en el sentido personal o de mala fe, sino que han sido enseñados así. Sí, hay muchas congregaciones que se autodenominan iglesias de Cristo y desconocen el contenido de lo que Cristo realmente dejó. O sea, como dice Efesios 2:20, el fundamento de los apóstoles, o como dice Judas, verso 3, donde dice la fe, o sea, el conjunto de doctrinas que ha sido una vez dada a los hombres. Entonces, seguramente ese caso de Francia uno podría suponer que en muchos lugares de este planeta, pues hubo también iglesias de Cristo que predicaron la verdad, porque pues Dios siempre insiste, Él no quiere que nadie se pierda. Ahora hay personas que pues no se alcanzan a añadir a una iglesia, en fin, pero ese es un buen ejemplo de cómo pues, la soberanía de Dios se ejerce de tal forma que a veces hay lugares donde ha habido iglesias de Cristo y que otras iglesias pues no hemos tenido la oportunidad, obviamente por razones de distancia o por cualquier otra situación, de tener compañerismo con ellos. Normalmente pues la barrera es el idioma, ¿no? Por ejemplo, en Francia pues eh, de la Asociación Bautista Americana hace unos años yo vi a un misionero que estaba en Francia, pero pues nunca tuve más noticia de él, estaba solamente registrado ahí, ¿no? Sí. Y hablando de eso, pues me acabo de acordar, estoy, estoy tratando de contactarme con el hermano Jim para que nos ayude a que el instituto, pues este año sí aparezca ya en la página de la asociación. Si él de pronto no lo puede hacer por alguna circunstancia, pues vamos a tratar de hacerlo nosotros, porque pues, sí es importante. Seguramente hay personas que quieren visitar Bogotá y buscan contactar una iglesia de Cristo, conocen de las iglesias de la asociación y aunque nosotros figuramos en el anuario y tenemos ahí pues un registro, pues en la medida de las posibilidades que se pueda ampliar la información del instituto, pues sería muy bueno. Y obviamente también de la iglesia. Entonces es eso, es el cumplimiento de la promesa de que siempre habría iglesias de Cristo. Ese ejemplo en Francia es un buen ejemplo. Hoy en día Francia es un país que recibe en la parte espiritual, pues por un lado una gran influencia del catolicismo romano, pero por otro lado una gran influencia del materialismo, ¿sí? Entonces, pues fijémonos que mucho del progreso, en cierto modo, no porque esté directamente relacionado, hago la claridad, pero muchas de las naciones que por lo menos han tenido cierto porcentaje de sana doctrina de la obra del Señor Jesucristo, pues han podido, digamos, en cierto modo, estabilizarse mucho más
de otras naciones que no, otras naciones que han sido sometidas a una idolatría o a una serie de desviaciones terribles. En América Latina es muy conocido el caso de Haití, donde la hechicería y todas las prácticas satánicas pues desvían a la gente de las bendiciones del Señor, empezando por la salvación, obviamente. Entonces, gracias por el comentario, gracias por compartir eso. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o algo más. Entonces, hermanos, quiero detenerme para concluir en esta parte, en el punto 8, de el siguiente párrafo, si el hermano Ricardo nos puede hacer el favor ahí, porque hay una doctrina que en ese momento estaba una doctrina del Señor que estaba siendo bastante y que sigue siendo todavía, poco más adelante. ¿Sí me están escuchando? Aquí me sale que tengo una conexión inestable, pero ¿sí me están escuchando? Sí, señor. Señor. Bueno. Exacto, ahí en el punto 8 dice, también creemos firmemente que no hay otro mediador o intercesor con Dios el Padre, sino Cristo Jesús. En cuanto a la Virgen María, ella fue santa, humilde, llena de gracia, y esto también creemos en cuanto a todos los demás santos o apartados. Es decir, ellos están esperando en el cielo para la resurrección de sus cuerpos en el día del juicio. Ahí como está haciendo un resumen de las doctrinas que las iglesias de Cristo en la época en que se denominaron petrobrusianos, las doctrinas, o sea, la manera como ellos defendieron la sana doctrina, pues una de las desviaciones que se presentaron es esta. Y quiero hacer énfasis en esta porque, pues aunque hemos hablado en otras ocasiones, pues no sobra mirarlo un poquito en detalle. Les quiero invitar a mirar Juan capítulo 3. Posiblemente ustedes se acuerdan de ese texto, pero no sobra recordarlo. Juan capítulo 3. Cristo le está respondiendo a Nicodemo sobre el nuevo nacimiento, es decir, sobre la obra que Él hace cuando nos arrepentimos y creemos en Él, el nuevo nacimiento. Y le explica primero la necesidad de que Cristo fuera a la cruz a morir, a ser sepultado y a resucitar. Y en el verso 13 hace un paréntesis, dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Cuando Dios inspira a Juan, el apóstol, para escribir este texto, pues está más o menos adelante del año 80. Es decir, que ya habían pasado cerca de 50 años en que Cristo había muerto, había sido sepultado y había resucitado. Por eso la construcción de la frase necesita un contexto histórico. Dice, Juan escribe, inspirado por Dios, nadie, y cuando dice nadie, pues es nadie. Nadie subió al cielo, y está hablando del tercer cielo, sino el que descendió del cielo. Y el Señor Jesucristo usa uno de los títulos favoritos de Él para demostrar que Él se hizo humano. Dice, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. ¿Sí? Los que enseñan sobre la intercesión de María, pues cometen varios errores. Primero, afirman que María fue concebida sin pecado. En el semestre anterior, pues demostramos
a la luz de la palabra de Dios que Elí, en Lucas 3:23, fue el padre de María y que ella misma necesitó un Salvador, como se enseña ahí en Lucas, capítulo número 1, y así sucesivamente muchos otros textos que hemos mencionado en otras oportunidades. Pero este texto es contundente, ¿sí? La famosa Asunción de María no pudo ser porque los que enseñan sobre la Asunción dicen que ella fue llevada, pero ni Dios enseña eso a través de su palabra, ni tampoco se puede demostrar históricamente. Mientras que en el caso de la ascensión del Señor Jesucristo, pues en Hechos capítulo 1, la narración que Dios hace a través de Lucas es contundente. No existe ningún tipo de narración en la Biblia donde hubiese testigos de la asunción de María. Lo que sí existe es este y otros textos que están en concordancia, en los que se demuestra que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres y que solo Él, ¿sí? Como Juan está aquí hablando de un hecho cumplido, por eso dice que está en el cielo, porque ya había ascendido, ¿sí? Ya llevaba cerca de 50 años de haber ascendido. De tal forma que estos predicadores, esta parte de Pedro de Luis y de sus contemporáneos, ahí menciona a otros, ¿sí? Hasta la página número 100, bueno, ustedes no lo tienen por páginas, yo lo tengo aquí en físico, pero el punto 3 habla de sus obras y de sus persecuciones hasta llegar al capítulo número 25. ¿Sí? Hace toda una serie de narraciones y de personas que los acompañaron a ellos, un grupo de personas en este tiempo, o sea, a partir del año 1104 aproximadamente. Entonces, básicamente es eso. Todo el capítulo 24 se ocupa de eso. ¿Sí? Quería detenerme ahí porque es muy claro eso. En este caso era María, en otros casos puede ser otros supuestos mediadores entre Dios y los hombres, porque pues la tendencia a cambiar o a tratar de complementar lo que Dios enseña, pues no ha cesado. Eso va a estar hasta que Cristo regrese. Muy bien. No sé si habrá algún otro comentario, alguna otra pregunta, por favor. Bueno, la otra materia que se está planteando ver, cuando el hermano Plácido pueda estar